está. Bueno, a ver, hace mucho que no doy clase virtual, no sé cómo andará. Bueno, lo que sucede, sí, que acá necesitan aplicar corriente continua, sí, para que se deposite el cobre, sí, en uno de los electrodos, que ya vamos a ver cuáles son los electrodos, sí. Entonces, ahora vamos, y además les dije que este método no necesita patrones de calibración, ¿sí? Todos los métodos anteriores que vimos sí necesitábamos patrones de calibración. Este es el único método que vemos en el segundo cuatrimestre que no utiliza patrones para calibrar, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver entonces la celda electrolítica, ¿sí? En este caso, ¿sí? Disponemos de un recipiente que en el laboratorio ya vamos a ver sería un vaso de precipitado, ¿sí? Tenemos electrodos, ¿sí? El ánodo y el cátodo, ¿sí? En este caso el ánodo dice en forma de espiral la imagen, ya vamos a ver a continuación que no es así, sino que es como una paleta, ¿sí? De platino, ¿sí? Sí, en este caso, sí, el cátodo, sí, es una red, ¿sí? Donde tiene esta forma para aumentar la superficie de contacto porque es donde se va a depositar el cobre. Bueno, tenemos un suministro de energía, por supuesto, tenemos un voltímetro, ya vamos a verlo bien en el equipo que vamos a utilizar. Sí, tenemos un amperímetro, ¿sí? Y por supuesto tenemos la disolución de electrolitos, ¿sí? Que contiene la sustancia, que en este caso dijimos que vamos a utilizar sulfato de cobre, ¿sí? Bueno, en el caso de estos electrodos, ¿sí? La oxidación se produce en el ánodo, ¿sí? Y la reducción se produce en el cátodo, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, acá estarían los electrodos, ¿sí? Bueno, estos serían los electrodos, ¿sí? Que utilizamos, ¿sí? En el caso del ánodo, ¿sí? Es una paleta, ¿sí? Que va a cumplir la función de agitar, ¿sí? Esto va conectado a un rotor que durante el proceso de electrólisis va a estar en continua agitación, ¿sí? Y esto sería el cátodo, que es como una rejilla donde ya vamos a ver que se va a depositar el cobre, ¿sí? Eh, como dijimos, ¿sí? Siempre, ¿sí? En este método, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es tener el peso, ¿sí? Del cátodo antes de la deposición del cobre, ya vamos a ver, y después de la deposición del cobre. De esa manera podemos determinar el porcentaje de cobre que se ha depositado, ¿sí? Bueno, ahí vemos, ¿sí? La sal soluble, en este caso de sulfato de cobre, que es de color azul, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando aplicamos esa diferencia de potencial, ¿sí? Se va a descomponer, ¿sí? Entre iones, en este caso entre cationes y aniones, y esos cationes, ¿sí? Que en este caso es el cobre, se va a reducir en el cátodo, y es donde se va a depositar. Y en el ánodo se produce la oxidación, ¿sí? Fíjense, el cobre, ¿sí? Toma 2 electrones y se reduce a cobre metálico, ¿sí? Y en este caso, en el ánodo, dijimos que se produce la oxidación, el agua, ¿sí? Que es el solvente, ¿sí? Del medio, que se encuentra en mayor proporción, se va a oxidar y se va a desprender oxígeno gaseoso. Ahora bien, si observamos en el cátodo, ¿sí? También podemos observar que se produce otra reducción. El hidrógeno, ¿sí? Pasa a hidrógeno gaseoso. Pero, otra reducción, ¿no? Disculpe, no sé si dije oxidación. Otra reducción. Esa reducción es indeseable, ¿sí? ¿Por qué es indeseable? Porque a medida que se deposita el cobre sobre el cátodo, ¿sí? Y el hidrógeno está burbujeando, ¿sí? Hace, sí, que el depósito del cobre, ¿sí? Quede como una esponja, ¿sí? Y si queda como una esponja y no queda compacto, puede ser que se pierda cobre, ¿sí? Y eso es totalmente indeseable. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Para evitar que se produzca hidrógeno gaseoso, lo que se hace es agregar ácido nítrico, ¿sí?
que reacciona con los protones, entonces los mantiene en solución. ¿Sí? Entonces, nos aseguramos que todo el cobre que está en solución se va a depositar sobre el cátodo. ¿Sí? Ahora bien, nosotros tenemos que aplicar una Profe, ¿qué diferencia de dijo? potencia. ¿Cómo? ¿Qué había dicho con respecto al hidrógeno? ¿No se escucha? ¿Se está cortando, chicos? Sebastián, ¿no? ¿Hablaste? Sí, sí puede Sí. repetir esa parte, no la escuché bien. Perfecto. Lo que sucede acá, ¿sí? Que en el cátodo, ¿sí? Se puede producir, se produce, que es lo que buscamos y es lo deseable, que el cobre se reduce a cobre metálico y se deposite, ¿sí? Ahora bien, otra reacción indeseable es que se produzca la reducción del hidrógeno a hidrógeno gaseoso. Es indeseable, ¿por qué? Porque si empieza a burbujear el hidrógeno mientras se está depositando el cobre, ¿sí? Queda como un depósito esponjoso, es decir, que hay espacios vacíos, ¿sí? Entonces, al no ser firme ese depósito, podemos perder parte de ese depósito de cobre, ¿sí? Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos evitar eso. Entonces, vamos a evitar que se produzca ese desprendimiento de hidrógeno agregando ácido nítrico. Ese ácido nítrico reacciona con los protones, ¿sí? Y quedan en solución, ¿sí? Entonces ya no va, solamente se va a producir la reducción del cobre, ¿sí? Nada más. Ahora sí, Sebastián. Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, entonces nosotros dijimos, ¿sí? Que se produce esta reacción en forma no espontánea, entonces tenemos que aplicarle un potencial, una diferencia de potencial, ¿sí? Esa diferencia de potencial para que comience la electrólisis se denomina, ¿sí? Potencial de descomposición. Esto ya lo vieron en teoría, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto, entonces la electrólisis ya empieza a producirse en forma continua, ¿sí? Bueno, el equipo electroanalizador que utilizaremos, que está en el laboratorio, ¿sí? Es este que, bueno, figura en la pantalla, ¿sí? Bueno, tiene varios controladores, ¿sí? Tiene, ¿sí? Habíamos dicho, ¿sí? Para que permitir si este potencial de descomposición sea el adecuado, ¿sí? Tenemos que actuar, ¿sí? Teniendo en cuenta una agitación continua, ¿sí? Así que este equipo tiene una perilla, una de estas perillas que permite que el electrodo, en este caso el ánodo, que actúa como agitador, ¿sí? Entonces activamos con una de estas perillas, ¿sí? El agitador, ¿sí? Después tenemos otra perilla que es para que circule la corriente, ¿sí? Y sobre la base, ¿sí? También tiene una resistencia para aumentar la temperatura, ¿sí? Porque este proceso necesita producirse aproximadamente a 60 grados, ¿sí? Entonces tenemos también una perilla que enciende y regula la temperatura, ¿sí? Esas serían las partes del equipo que vamos a utilizar. A ver, continuemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Es preparar los electrodos, ¿sí? ¿Y cómo los vamos a preparar? Sí, esos electrodos los vamos a sumergir en ácido nítrico 1+1, ¿sí? Eso la tienen clarísima cómo tienen que preparar el ácido nítrico 1+1, ¿no? Bueno, por unos minutos lo sumergimos, después lo enjuagamos con abundante agua destilada y lo llevamos al desecador, a la estufa, ¿sí? Por unos minutos y de ahí, a 110 grados y de ahí lo dejamos en el desecador, ¿sí? Y ya están listos, ¿sí? Para conectarlos, ¿sí? Al electroanalizador. Ahora bien, y luego sí vamos a preparar sí el sulfato de cobre, que en este caso usamos sulfato de cobre pentahidratado, ¿sí? Bueno, siguiendo sí lo que establece la guía, sí que dice que hay que pesar 0,5 aproximadamente gramos de sulfato de cobre. Bueno, lo llevan en un vaso deprecipitado, ahí le agregan agua destilada, le agregan ácido sulfúrico y ácido nítrico, ¿sí?
para lograr su digestión, que se disuelva en forma total, lo calentamos para que se disuelva en forma total, y después nos aseguramos, ¿sí?, que seguimos calentando esta solución de manera que haya un humo blanco, ¿sí?, y después un humo de color pardo. De esa manera nos aseguramos de eliminar el óxido, el nitroso, ¿sí?, que actúa, ¿sí?, de forma perjudicial para la electrólisis, ¿sí? Una vez que llegamos a ese punto, ¿sí?, dejamos de calentar, lo enfriamos y lo trasvasamos en un matraz de 100 mililitros, ¿sí? A ver. Bueno, sí, y ahí conectamos los electrodos. En este caso, la paleta se la coloca en el ánodo y en el cátodo se coloca el otro electrodo, ¿sí?, que sería la rejilla, ¿sí?, donde se va a depositar exactamente el cobre, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que cuando le agregamos los 100 mililitros de la solución que recién preparamos, ¿sí?, puede ser que esté, mira, cuarta parte de los electrodos están sumergidos. Entonces, vamos a agregarle agua destilada, ¿sí?, de manera, sí, que solamente quede aproximadamente, no sé, 2 centímetros del cátodo sin sumergirse, ¿sí? Sin estar sumergido en la solución. Porque cuando empecemos a cuando conectamos la corriente, ¿sí?, automáticamente se va a empezar a depositar, fíjense, cobre en la superficie que está en contacto, ¿sí?, digamos, en la superficie que está en contacto el cátodo con la solución, ¿sí? Fíjense, ese color rosado específicamente se debe al depósito de cobre metálico en el cátodo, ¿sí? Ahora bien, volvemos para atrás, ¿sí? Profe, ¿Sí? el electrodo se pesa después de que se lo saca de la estufa y se lo deja enfriar, ¿o en qué momento se lo pesa? El electrodo, a ver, vamos para acá. El electrodo se pesa, ¿sí?, una vez que preparamos los electrodos, ¿sí?, al comienzo, antes de colocarlos al electroanalizador, ¿sí?, lo dejamos secar en la estufa y después lo dejamos en el desecador. Recién ahí, cuando esté frío, se pesa y se toma la masa del electrodo, solamente del cátodo, ¿sí? El ánodo no es necesario, ¿sí? El electrodo del cátodo, Profe. donde sí, ¿sí? Sí. Y después se pesa lo último, ¿sí? Es decir, que lo secamos y lo pesamos, y ahí ya tenemos el peso del cátodo. Ahora bien, continuamos, ¿sí? Bueno, colocamos los electrodos, ¿sí? Nos aseguramos, ¿sí?, que el volumen aproximadamente serán 150 mililitros, ¿sí? Es decir, que tenemos que agregar 50 mililitros más de agua, de acuerdo al vaso de precipitado que estemos utilizando, ¿sí? Ahora bien, ¿sí?, una vez que están conectados, ¿sí?, los electrodos empezamos, regulamos, ¿sí?, el potencial, el voltaje, ¿sí?, que lo vamos a poner aproximadamente en 3,4 voltios. De esa manera nos aseguramos que la electrólisis se produzca en forma continua, ¿sí? Y se va a empezar a depositar, ¿sí? Después, ¿sí?, pasado unos minutos, le vamos a agregar, ¿sí?, ácido nítrico concentrado, ¿sí?, y también urea con la función de la despolarización, ¿sí?, que actúa como despolarizante. De esta manera logramos, ¿sí?, perfectamente que todo el cobre se deposite en el electrodo. Y al final, aproximadamente, sí, nos va a quedar de esta manera el electrodo, completamente cubierto la parte que está en contacto con la solución, ¿sí? Y libre la parte que no está en contacto en solución. ¿Por qué hacemos eso? ¿Sí? Para asegurarnos, si una vez, ¿sí?, que la solución está casi clara, ese color celeste, fíjense que acá sigue teniendo color celeste, ¿sí? Acá sigue teniendo color celeste. Acá prácticamente ya la solución está de color transparente, ¿sí?
Recién cuando la solución esté en color transparente, vamos a volver a agregar agua, de manera ahora sí de cubrir todo el electrodo, ¿sí? Y una vez que cubrimos todo el electrodo y vemos que visualmente no se deposita más cobre, podemos asegurarnos que hemos finalizado, ¿sí? Que todo el cobre presente en la solución se ha depositado en el electrodo, ¿sí? Ahora bien, se puede determinar, para asegurarse completamente, lo podemos hacer de manera cualitativa, ¿sí? ¿Qué hacemos? Con una varilla de vidrio, ¿sí? Tomamos unas gotitas, ¿sí? De la solución y hacemos una reacción cualitativa, nada más, ¿sí? Sobre las placas de toque, ¿sí? Hacemos reaccionar cualitativamente con ferrocianuro de potasio, ¿sí? Y si hay el ferrocianuro de potasio tiene un color amarillo, ¿sí? Si hay vestigios de cobre todavía en la solución, esa reacción se va a poner, se forma un complejo de color rojo, ¿sí? Si no hay variación de color, significa que ya no hay más cobre, ¿sí? Depositado, ya no hay más cobre en la solución y todo se ha depositado en el electrodo, ¿sí? Por lo tanto, una vez que nos aseguramos que todo el cobre está depositado, lo que hacemos es, sin cortar la corriente, ¿sí? Levantamos el electrodo, lo separamos de la solución, ¿sí? Y lo jugamos con agua destilada. Y recién ahí, sí, cortamos la corriente. Luego lo lavamos con una solución de alcohol al 50% y lo sumergimos en alcohol, ¿sí? Y lo llevamos a estufa, ¿sí? El lavado se lo hace unos minutos nada más, un minuto aproximadamente, y después lo llevamos a la estufa, ¿sí? Y una vez que se ha secado, ¿sí? Lo llevamos al desecador, esperamos que se enfríe y se pese. Y ahí podemos recién ahí calcular, ¿sí? Fíjense, es impresionante cómo queda el color, ¿sí? Ese color salmón, ¿sí? De todo el cobre que se ha depositado. Como les dije, la recuperación es muy elevada porque estamos hablando de sulfato de cobre que es analítico. Si tuviésemos otro tipo de muestra, ¿sí? Analizar, no lograríamos esta recuperación, ¿sí? Por la cantidad de impurezas presentes. Ahora bien, ¿cómo hacemos el cálculo del porcentaje de cobre recuperado? Sí, primero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo que pesamos, la muestra que pesamos, que en este caso pesamos 0,5 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. Pero utilizando el factor gravimétrico calculamos la masa de cobre, ¿sí? Que esto iría en el denominador, el peso de muestra, pero acuérdense que no sería los 5 gramos, 0,5 gramos, sino multiplicado por el factor gravimétrico. A nosotros nos interesa el cobre, ¿sí? Que tiene esos 0,5 gramos, ¿sí? Y luego, ¿sí? Por diferencia de peso entre el peso del electrodo, una vez que se ha depositado el cobre menos el peso del electrodo al inicio que lo pesamos, vamos a obtener la masa de cobre recuperado, ¿sí? Entonces, la masa de cobre recuperado dividido la masa de cobre que pesamos por 100, nos da el porcentaje de cobre recuperado, ¿sí? Como les dije, aproximadamente siempre nos da por encima del 95%, ¿sí? Bueno, y esto sería todo laboratorio.